Hola, hola, muy buenas noches. Dios les Hola, bendice. buenas noches. Buenas Ale, noches. Buenas buenas noches. Ale, Como digo, los domingos. Elba y Ale. Dislexia. Sí. Como los domingos, les digo en la mañana, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Y es de día. Y ahorita ya les digo buenos días y es de noche. Y luego por eso están bostezando. Se lo toman en serio. Estamos muy contentos, muy gozosos porque tenemos un gran Dios y estamos aquí nuevamente con ustedes en Charlas con Jesús, siendo bendecidos y siendo bendición por medio de Jesucristo para la vida de todos aquellos que escuchan. El propósito de Dios es que se haga manifiesto su gloria y su presencia y que crezcamos y que estemos orando los unos a los otros, porque así como Jesús oró por Pedro para que su fe no falte, la iglesia tiene que estar orando los unos por los otros para que nuestra fe no falte en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de angustia y de aflicción. Así es que estos temas de sabiduría que el Espíritu Santo nos ha estado ministrando y enseñando son de mucha bendición para ponerlos en la práctica en todas estas Amén. aflicciones y necesidades. Es correcto. El Señor ya nos ministró acerca de la sabiduría, acerca de la pureza, cómo la pureza es importante en nuestras vidas. Y hoy vamos a entrar más a detalle a lo que respecta a la segunda columna, que es la pacífica. Vamos a las Escrituras. Isra. Es Santiago capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Ahí continuamos con la segunda columna de la sabiduría, que es la paz, lo pacífico. Y realmente la sabiduría manifiesta paz y es pacífica, pero ya viene, ya es algo consecuencia de la pureza. Sí, Así es. porque bueno, yo por ejemplo la paz también la entiendo como un orden, porque donde hay orden puedes ver y percibir las cosas como son. Entonces, cuando viene y trae empieza la pureza, trae esa paz de que las cosas se empiezan a ordenar como deben de ser. Bueno, así yo es como lo entiendo. No nomás como paz de paz. Ya me quedé así ahí. Ajá. Yo lo visualizo desde la perspectiva hasta desde el reposo, desde la tranquilidad emocional, espiritual, y también la visualizo como un fruto del espíritu añadido a la paciencia también. Okay. La paz es un fruto del espíritu, pero también la paciencia. O sea, saber esperar el momento de la manifestación de la gloria de Dios. Incluso ya al final de la sabiduría dice, el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de estar siendo limpiados y purificados y ser testigos de cómo la sabiduría empieza a echar fuera toda la contaminación de mi alma, es una consecuencia de. Y les pongo como ejemplo la misma sabiduría terrenal, animal y diabólica. Fíjate bien, dice que hay dos clases de sabiduría, ya en temas anteriores lo habíamos compartido. Pero le voy a leer el verso 13 del capítulo 3, Isra, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintréis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Fíjate bien lo que dice el 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces quiere decir que en la sabiduría terrenal, animal y diabólica no hay paz, No hay paz. y mucho menos es pacífica. Sí, No, claro. para nada. Entonces Hay contención. podemos visualizar Siempre está peleando. Sí. que muchas veces en la sabiduría nuestra, humana, hablando humanamente, en la sabiduría del hombre, en la sabiduría de las tinieblas, tenemos un celo a que seguimos discutiendo para que quede fundado que yo tengo la razón. Así Sí, es. claro. Y ya desde ahí es un celo y ya es una terquedad
y ya hay perturbación, no hay reposo, no hay descanso, incluso ya puede uno dejar de discutir en frente de la persona y se va uno a su casa o al siguiente día y todavía está uno pensando, pero no, está loco, pero está loca, no, es que está mal, y ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y luego después pueden pasar meses y todavía estoy murmurando, pero no como fulano, como fulana que están mal y que todavía con su terquedad, y dices, Así es. estoy yo igual. Entonces es algo que realmente la sabiduría, cuando empieza a manifestarse, lo que vimos la semana pasada, ser misericordiosos como Dios es misericordioso, y que nos muestra su corazón, su deseo, su voluntad, nos muestra el poder del Evangelio, la justicia del Señor, que realmente a través de la fe podemos tener paz. Pero, Amén. por ejemplo, es algo que se da a manifestar así como tú dices, ¿no? O sea, cuando es algo que no es sabiduría de Dios, hay como esa necesidad de que la otra persona esté de acuerdo, que te lo reafirme. Sí. O hay esa necesidad, no, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? En cambio, cuando es algo de parte de Dios, pese a que la otra persona no esté en la está de misma acuerdo, sintonía, sí. tú tienes ese reposo y esa certeza y dices, El Señor, ¿verdad? ajá, Así es. Entonces, si te fijas, cuando hay perturbación, hay guerra. Y cuando hay guerra, entonces quiere decir que aunque yo quise compartir en algún momento la palabra, pero generó una guerra en mi corazón. Imagínate en la demás persona, sí. en la otra persona. Dice la Escritura que no estemos contendiendo, dice, porque nada aprovecha a los oyentes, sino que al contrario, dice que como gangrena empieza a afectar a los oyentes, los empieza a afectar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque la cualidad de la sabiduría es que es pacífica, o sea que no trae guerra. No viene a traer una guerra con la persona, viene a destruir a las víctimas, viene a destruir a la otra sabiduría. Pero cosa curiosa, en la misma sabiduría lo hace tranquilamente y lo hace en paz. Así es. No ocupa Es que no se pone a la altura de la Ey, sabiduría. no se pone a gritar, no se pone estérica la sabiduría, así, no, yo aquí tengo la razón y que sabe que no. Como ciertas personas que salen en videos, ¿verdad? Como algunos que no sé en dónde. Sino que esta cualidad de la sabiduría también empieza a tener una consecuencia benigna en el que la posee. La empieza a llevar a un reposo, a una tranquilidad y a una estabilidad emocional, a una sanidad emocional ante los conflictos internos que tenemos entre nosotros Así mismos es. cuando algo o alguien no está de acuerdo con nosotros. Tanto religiosamente, laboralmente, emocionalmente y amorosamente, o sea, desde todos los ángulos que tú lo quieras visualizar. Entonces es interesante e importante que esta columna, la sabiduría, la empiece a labrar en nuestras vidas, porque lo vamos a necesitar, porque la aflicción y la angustia y los problemas del mundo tienen que ser soportados por esta columna, Sí. en paz, tranquilos, Exacto. siendo pacíficos. Y como el ejemplo que siempre, bueno, que has usado varias veces, ¿no? Que encuerándolas, Desnudándolas. ajá, desnudándolas, ay, bueno, sí, perdón, yo lo dije como más, desnudándolas, podemos ver la diferencia e identificar, ¿no? O sea, ya cuando hay alguna situación y empieza a haber esa perturbación, eso es como que decimos, no, a ver, esto Entonces no es tú no esencia. eres de lo Ajá. alto. Vienes disfrazada de Ajá. lo alto, pero no eres de lo alto. Eres Chíscale. terrenal, animal y diabólica. Así es. Entonces se vuelve glorioso, porque fíjate bien, también aquí en esta columna, la columna pacífica, también se predica el Evangelio. Sí. Fíjate bien, en Romanos capítulo 5, Isra, acompáñame. Todo el contexto de Pablo a los romanos, ¿Qué Era- capítulo? capítulo 5, verso 1. Pablo estaba predicando el Evangelio. Desde el capítulo 1 Pablo decía que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todos los hombres. Y se revela desde el cielo por fe y para fe. Porque el objetivo de Pablo era predicar el Evangelio con sabiduría para que fueran limpiados los gentiles y puedan ser puros delante de Dios como Él es puro.
Y como consecuencia de predicar el Evangelio y predicar fe, fíjate bien lo que dice el verso 1 del capítulo 5. Dice, resultados de la justificación tiene como título. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¡Wow! Lo que decías. Lo que están mencionando, cómo la cualidad de la sabiduría en los momentos más angustiosos de tribulación en nuestras vidas nos va a mantener en una expectativa pacífica, porque humanamente somos bien fáciles de encendernos. Alterarnos. Sí. La verdad nomás nos tallan poquito y nos sale el apellido, nos sale el carácter, nos sale, las tinieblas empiezan ahí. Y la verdad, a mí no me gusta enojarme. Ay, Porque no, me no, empieza... pues a nadie. No, hay gente que sí le gusta enojarse. Pero realmente a mí no me gusta enojarme. ¿Por qué? Porque no quiero que salga mi esencia humana. Que ya sé que mi esencia humana, con que ya está en la cruz, va a cometer tonterías porque ya la conozco. Y va a decir muchas cosas negativas y va a actuar de una forma insensata, torpe, loca. Y no quiero evidenciar mi humanidad, sino que quiero que se evidencie la sabiduría de Dios. Pero en ese proceso de decir yo no quiero enojarme, realmente no es que Dios quiere que me contenga de no enojarme, más bien quiere destruir mi esencia natural, que tiene estas características de hacer tonterías medias, y lo hace a través de la pureza, porque me empieza a limpiar mi carácter, mi característica, para que se manifiesten las características de Jesús. Y esa característica de Jesús, de sabiduría, de la pureza, manifiesta la paz. Porque dice la Escritura también en la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la cualidad de la sabiduría, que es esta columna que es pacífica, te digo, abarca mucho territorio en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y este es de los propósitos, que podamos ser ministros de sabiduría, ministrar una sabiduría de lo alto, ministros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, le decía Pablo a Timoteo. Y eso es una parte muy importante del carácter, ¿no? Porque si va de la mano con la paciencia, a la medida que nos estemos, por ejemplo, que se vaya desgastando esa parte humana del carácter, como dices, se va desgastando y nosotros vamos aprendiendo a fortalecernos en la paciencia, que va de la mano con la fe. Entonces, y la esperanza. Entonces es como por eso es un pilar, porque es algo que va a ser en nuestro carácter y que nos va a llevar a acrecentar en fe y cada vez más fe. Entonces esa paciencia ya no, en lugar de desgastarse, al contrario, se va a ir fortaleciendo. No, yo sé que el Señor se va a manifestar, yo sé, y cada vez va a ser menos que quiera brotar esa esencia, o más rápido que puedas, así como que, a ver, no, mi esencia natural no, porque no es lo que le agrada al Padre, y más fácil poder, porque va a estar más fortalecida la otra área. Yo lo veo desde la perspectiva de muerte. ¿De muerte? Porque aquel que es borlotero es mi carne. No es pacífica. Nuestra humanidad no es pacífica, es de un carácter explosivo. Aunque me ha tocado conocer personas, muy buenas personas, pero también las he conocido enojadas. ¿Por qué la volteaste a ver? No, yo nomás para ver si se Sí, acordaba de ella alguien. nunca se enoja. Pero ¿a qué punto voy? Que realmente Dios quiere destruir esa esencia, porque lo voy a decir en términos mexicanos y términos rancheros. Muerto el perro, se acabó la rabia. Depende si mordió a alguien. Esto indica que la misma sabiduría empieza a deteriorar mis características berrinchudas y mis características de desesperación,
mis características de que ya quiero las cosas, pero ya. Porque todo esto me lleva también a la fe, que es, la fe es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que yo no veo y de lo que espero. Por eso lo decía aquí Pablo, dice, justificados por la certeza y la convicción en la fe en Jesucristo, yo puedo tener paz para con Dios. Y dice la escritura aquí mismo en Romanos que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Entonces, no es en mi humanidad que yo voy a experimentar la paz del Señor, ni voy a ser edificado con la columna de la pacífica, sino que es a través de mi nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, una naturaleza espiritual, una naturaleza nueva, el carácter de Jesús y la sabiduría de Jesús, la sabiduría de Dios, que toma de lo profundo de Dios y lo acomoda a mi espíritu, para que, como lo mencionaba Sale, y también lo ha palpado Elba, el Espíritu Santo en su vida, que es el carácter de Jesucristo manifestándose en nosotros. Porque al final de cuentas eso es. Cuando la sabiduría está edificando en nosotros, es matando las víctimas, que es toda nuestra sabiduría humana, todas mis cualidades humanas y todos mis recursos humanos y toda mi opinión humana tiene que ser destruida. Así Destruida, es. destruida, destruida. Oye, y vemos cómo Dios, o sea, nos muestra en la palabra que Dios es un Dios de paz, que le gusta tener, que sus hijos estén en esa paz, ¿no? Y tanto dice que vino al mundo, Jesús, dice que es el príncipe de paz. Vino a traernos esa paz a través de reconciliarnos con el Padre, porque dice la palabra que éramos enemigos de Dios antes. Entonces, ¿cómo vino a traernos esa paz? Cuando vino a justificarnos, a traer el perdón a nuestras vidas. Y también dice la palabra que nos ha llamado a ser ministros de la reconciliación, a seguir impartiendo esto que hemos recibido, ¿no? Que a pesar de que haya personas que nos estén queriendo hacer enojar, también podamos expresar eso justificando. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vemos a través de los ojos de Dios, que vemos quién es el que realmente está tratando ahí de sacar nuestra naturaleza humana, ¿no? Que caigamos ahí. Y no, o sea, si entendemos que Dios quiere traer esa paz, también hay que justificar al que me ofendió o me está ahí picando para que caigamos, ¿no? Sí, que era No como sé. lo que también veíamos la semana pasada, Sí. de que en lugar de enjuiciar o de señalar al prójimo, que la misma paz que se está manifestando, como por medio del Evangelio, también los alcance. Así Entonces es. se va extendiendo y así es como realmente se extiende el reino. Sorprendente. Habíamos visto la semana pasada la parábola de aquel hombre rico que mandó a los deudores, a uno de sus deudores, que le debía 100,000 talentos, perdón. Era un dineral. Un talento es 20, 25, 30 kilos. Había de oro y de plata y de piñatas. Imagínate las toneladas que le debía a este hombre, al hombre rico. Y dice que como no teniendo con qué pagar, dice que el hombre rico lo mandó vender a él, a sus mujeres y todo lo que tenía para fin de que le pagara la deuda. Y lo vimos en la semana pasada que no estaba consciente de lo que le perdonaron. Y por lo tanto, el no estar consciente de lo que te perdonan, ni abrazar la sabiduría, te mantiene todavía alterado. Este hombre todavía, en vez de salir tranquilo de que lo habían perdonado, gozoso, con esa alegría, todavía estaba turbado para con los deudores. Diciendo que ahogándolo, dice que lo ahogaba, le dice, págame. Dijo, no, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. No, ¿cuál me vas a pagar? Pero en la cárcel. Entonces podemos visualizar que la sabiduría de los hombres no vamos a asimilar el perdón de Dios. Aunque podamos en algún momento decir, ya conozco las escrituras, ya sé que los cristianos predican acerca de que solamente Jesús es salvación. Eso yo ya lo sabía. Sí, cuando lo vemos como algo nada más escrito, como una historia y ya, no sucede nada. Pero cuando meditamos y valoramos, convencidos por el Espíritu Santo, exactamente, de lo que Jesús vino a hacer a mi vida, es más fácil también uno mismo entregar. Bueno, y no es uno, ¿verdad? Es Jesús a través de nosotros. la misma sabiduría que te mantiene en paz. Así es.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces tú puedes visualizar cómo entonces poder entregar un perdón a través de la paz, a través de la sabiduría. Entonces, para ir concluyendo antes de tiempo, ¿es la sabiduría la que me lleva a también yo a perdonar al prójimo? Sí. Así es. ¿Es también la sabiduría la que me lleva a estar en paz aún hasta con mis enemigos? Ujú. Y no es algo que nos obligue, sino que nos convence de que nos conviene, ¿no? Que nos liberta, nos, ¿no? Nos trae paz, Nos da nos esa trae libertad. Así es. descanso, reposo. Así es. Me acordé de esta cita bíblica aquí en Proverbios. En el capítulo 8. Dice así en el verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esto me impacta, mis amados, porque la sabiduría a través de esta columna, la paz, podemos determinar justicia, podemos gobernar, podemos adquirir riquezas y riquezas duraderas, y también vamos a ser honrados por la misma sabiduría, pero en paz, porque el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Realmente es muy fructífero, porque es uno de los primeros frutos que se empiezan empezando a manifestar con la sabiduría. Amén. Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Es el de los primeros, sí, la paz y el gozo, que van unidos cuando estamos tranquilos. Que estamos, como dice por ahí, estamos chupando a gusto, estamos aquí tranquilos, cotorreando a gusto, no hay ningún problema. Que realmente hay algo donde podemos gozarnos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, como lo estábamos viendo la semana pasada, lo hizo para que con su sangre yo fuera limpio. Pero no solamente para que yo fuera limpio, sino para que yo tuviera paz para con Dios. Así es. Que esas contiendas que yo tenía para con Dios, esa barrera que impedía que yo estuviera delante de la presencia del Señor, que esas enemistades, esa guerra fuera quitada. Y que fuera partícipe de su heredad. Y que, como lo mencionó él hace ratito, fuimos reconciliados en Cristo y también nos concedió el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados, pero también nos encomendó el ministerio de reconciliar, como si Dios rogase a través de nosotros mismos, reconciliados con Dios, dice en la segunda carta a los Corintios. Por esto se vuelve glorioso y se vuelve de edificación para la iglesia, en que sea una iglesia que esté siendo movida y guiada por el espíritu de sabiduría, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Realmente lo vemos en la primera carta a los Corintios, era una iglesia que estaba en total desorden, pero en la segunda carta a los Corintios podemos ya ver los frutos de la sabiduría. Lo que Pablo estaba mencionando en la primera carta: no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del espíritu y de poder. Así. Unas simples letras, si lo viéramos de la perspectiva humana, una carta que fue enviada y fue leída delante de la congregación, hicieron el objetivo, porque no eran unas palabras escritas simples, no, era la palabra viva y la demostración del Espíritu de Dios y la sabiduría que empezó a fructificar en la iglesia de Corinto y la transformó a una iglesia conforme al diseño de Jesucristo. Sí. A una iglesia pacífica, a una iglesia que estaba creciendo en sabiduría y estaba siendo guiada por la sabiduría. Y eso yo lo creo que va a ser para todas las congregaciones que están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo, de que el Espíritu Santo nos vuelva a enseñar la sabiduría. Y la sabiduría no es nada más porque estamos viendo estos temas. No.
Es como cuando nos enseñan matemáticas, dices, pues las matemáticas nomás fue una clase en Y ya. primero y listo, ¿no? Si te fijas, las matemáticas están constantemente en todos los años de educación, pero aunque ya no estamos en la escuela, las matemáticas siguen siendo una fórmula diaria de vida en nuestro diario vivir. Hasta para ir a la Así tiendita. Hasta para ir a la tiendita y hasta para lo que voy a cobrar. Sí, claro. Hasta lo que voy a cobrar, lo que tengo que pagar, todas las matemáticas se necesitan en todos los aspectos. Entonces, la sabiduría de la misma forma. La sabiduría no es nada más por lo que vamos a predicar. Hoy vamos a predicar, vamos a predicar sabiduría, qué padre. Y ya la sabiduría ahí se quedó nada más como un conocimiento. No, la sabiduría es parte nuestra. Es lo que va y saca de lo profundo de Dios, el espíritu de sabiduría. Nos muestra lo profundo de Dios, lo sabio, la sabiduría de Dios. Y esta es una de las partes donde se cumple la palabra de que dice que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro de este mundo. Porque la paz es algo que el mundo entero, o sea, busca. No la puedes no la conseguir. puede alcanzar. O sea, sean ricos, sean pobres, la situación Así en la es. que estén, pero la paz es algo que mucha gente está buscando y que Anhela. no sabe Así es. que es por la falta de esa reconciliación que ya nos fue dada a través de Jesucristo. Así Si a es. veces la misma iglesia nos turbamos y eso, perdemos ahí como que porque estamos siendo apuntalados en esa columna, pero cuanto más el mundo, ¿no? Que no sabe, por eso es que es algo Así más es. valioso que cualquier riqueza, Por la porque falta ninguna de riqueza nos la sabiduría. puede dar, nos Así puede es. dar esa paz que solo es a través de Cristo Jesús. Así es, amén. Y fíjate que también entiendo en la paz que también nos habla acerca de confianza en Dios y cómo es la sabiduría la que me muestra cómo el plan de Dios para mi vida, y eso me hace tener confianza y seguridad y a la vez paz. Así Caminar con paz y expectando de lo que Dios va a hacer, donde nosotros no podemos cambiar las cosas. Así es. Ya te vamos a regalar una Biblia, ¿eh, Miguel? Ahí traigo una, pero ya sabe predicar. Filipenses capítulo 4, Isra, me pones por favor, desde el verso 1. Vamos a ver un caso que tiene que ver con lo que están comentando ahorita. Filipenses 4:1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, fíjate bien el resultado de esta guía de la sabiduría. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Evodia y Sintique habían compartido el Evangelio juntamente con Pablo y con otros colaboradores. Dice, en algún momento tenían el mismo sentir, trabajaban juntas, pero llegó un momento donde hubo una contienda, hubo un malentendido y cada quien empezó así como, Y se engancharon. y se empezaron a enganchar así como, yo ya con ella ni a las canicas, ni al cine, yo ya no, mete puya. No voy con ella a recoger el agua. Y si te puedes ver, personas que estaban siendo usadas por Dios como siervas, siendo testigos de la gloria y de la sabiduría de Dios, hubo un momento donde hubo un malentendido. Como nos puede pasar en estos tiempos, o nos está pasando, o ya nos pasó. Sí. Donde empezamos a perder el regocijo, donde empezamos a perder la paz. Y seguimos predicando, pero ya más bien por competencia, porque sabemos que estoy compitiendo con aquella persona que ya no estoy de acuerdo. Y esto En defender que yo tengo la razón. el defender de que no, mira, la obra que yo estoy haciendo, Dios me la va a exaltar y a ti no, porque tú eres la que estás mal, porque no pensamos igual. Y Pablo, el Espíritu Santo, usando la sabiduría y manifestándola en la vida y en las escrituras de Pablo, dijo, regocijaos nuevamente, mujeres.
les ruego a Evodia y a Sintique que vuelvan nuevamente a ser del mismo sentir, el sentir del Espíritu Santo, que la sabiduría, estas palabras sabias empiezan a manifestar paz. Dice, por nada estáis afanosos, sino que todo lo que se necesita y todo lo que se ocupa hay que presentarlo con ruego y con súplicas y con oración delante del Señor y con acción de gracias. Y papá Dios va a manifestar en paz. Así es. Se va a manifestar en paz guardando nuestros pensamientos y guardando nuestras necesidades en la persona de Jesucristo. Y esto vuelve a traer nuevamente un regocijo y paz, porque eso es la sabiduría. Las escrituras están llenas de promesas y de sabiduría y de gracia y de fe y de buenos frutos. Están llenas. Amén. Por eso Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios, la sabiduría oculta en misterios, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca se hubieran atrevido a sacrificar, a crucificar al Señor de la gloria, a Jesucristo. Entonces es interesante, mis amados, que estés atento al espíritu de sabiduría. Hay muchos conflictos, hay muchas contiendas, hay mucha tribulación, hay afanes, hay muchas cosas que están turbando tu vida, mi vida, y que necesitamos que la sabiduría de Dios, la revelación y el espíritu de sabiduría nos abran el entendimiento para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí, por ejemplo, se cumple la escritura cuando, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo nos recuerda. Las cosas que han de venir. Entonces, por ejemplo, en medio de una situación o algo, viene el Espíritu, nos recuerda alguna verdad, nos recuerda y entonces podemos tomar la paz para no estar en… Nos recuerda las promesas, Ale, y lo que predicaba hace algunos domingos atrás, se predicaba acerca de que las promesas que tenemos en Cristo Jesús nos hacen participar de la naturaleza divina de Dios, para huir de la corrupción que hay en el mundo. Y eso es importante porque lo que estás mencionando ahorita, a la medida que el Espíritu Santo me está revelando verdades y promesas, yo participo de la naturaleza del Señor, y la naturaleza del Señor no está afanosa, no está con contienda, no está turbada, no está amargándose la vida. La mía sí. Entonces, si yo empiezo a orar, empiezo a clamar y la sabiduría empieza a revelarme las promesas y sus columnas y me empieza a guiar, yo voy a ser partícipe de una gloria y de un poder divino en mi vida. Amén. Y se va a manifestar el triunfo de Jesús. Por eso dice, ante todas estas cosas, el Señor nos ha llamado más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así es. Así es que yo creo que el Espíritu Santo ha estado ministrando por ahí. Vamos a dar por concluido. ¿Algo que quieras añadir, Elba, que el Espíritu Santo tenga puesto para terminar? No, creo que nada. Tú, Vale. Fíjense que a medida que vamos avanzando y eso, como racionalmente sí va sonando cada vez más loco, pero en lo espiritual cada vez me va haciendo como más sentido y como que va tomando más forma todo en lo personal. Es que está desde la perspectiva humana y la perspectiva espiritual. Sí, lo que veíamos. Entonces, a la medida que vayamos profundizando, el Señor nos va a seguir ampliando la visión y van a tomar más sentido las cosas espirituales que lo físico. Así es. Así es como Así lo que, mi percibo. amado, si tú estás escuchando estas palabras y dices, no me checan, se ven muy fácil, no, están locos. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Lo estás viendo desde tu forma natural y por eso es que te está haciendo locura. Pero si lo estás viendo de la perspectiva espiritual, es Jesucristo el que va a enderezar tus veredas, es el que va a manifestar paz, es el que va a guardar tus pensamientos y tu corazón en la persona de Jesús, Amén. en Él mismo. Amén, Es a amén. través de su obra, porque en todo tiene que ser glorificado Jesucristo, no nosotros. Así es. No es nuestra fuerza, no es nuestra humanidad, no es la iglesia en sí misma, no son los pastores, no son los que sirven, no eres ni tú mismo con poder económico o sin Él. Es solamente la obra de Jesucristo, porque el que tiene que ser glorificado delante del Padre en todo momento, en todas las etapas de nuestra vida y de todas las descendencias de los hombres, es solamente en la persona de Jesucristo. Así es que toda honra, gloria, alabanza a Jehová de los ejércitos en la faz de su Hijo Jesucristo,
Nos despedimos entonces. ¿No quieres añadir nada, Alba, dices? ¿O sí? ¿Algo? Bueno, sí, meditaba de que siempre la sabiduría de Dios va a estar ahí disponible y nos va a estar hablando, porque ya tenemos su espíritu y nos está redarguyendo, ¿no? Pero la sabiduría humana también está Nunca se va a disponible. quedar callada. Dice el proverbio, ¿no? Que se para entre las encrucijadas de que tienes que tomar una elección. Sí, Y van siempre estar va a las dos. estar esas dos opciones y nosotros debemos de elegir. Hay una lucha ahí, pero va a ganar la que más alimentemos. Entonces hay que… Lo que le dijo el mismo David a Salomón y lo escribió en Proverbios. Ante todas tus posesiones, adquiere, hijo mío, sabiduría. Así es. Ante todas tus posesiones, adquiere sabiduría e inteligencia. Y la inteligencia es la misma sabiduría, el corazón del Señor, es Jesucristo mismo. Así es que fíjate de Jehová, fíjate de las Escrituras, Siempre. de todo tu corazón en Él todo es momento. fiel. Él es fiel Así es. y busca el corazón del Señor. Y lo que ojo no ha visto, ni han subido corazón de hombre, ni oído ha escuchado, las tiene preparadas el Espíritu de sabiduría y de revelación para que tú y yo sepamos por dónde movernos en toda estrategia del Señor para no sucumbir ante la sabiduría del terrenal, animal y diabólica, para no ser pisoteados ni ser inflamados por la sabiduría terrenal, animal y diabólica a través de la lengua. Porque la lengua es un miembro muy pequeño, pero es un fuego que enciende la rueda de la creación. Mas el Señor, su gloria y su poder son agua que las aquieta y las apaga y no le deja nada. Así es que vamos a ser agradecidos con el Señor, dándole gracias por todo lo que nos concedió a través de la enseñanza. Dice que con ruego, súplicas y oración y acción de gracias, alabemos y engrandezamos al Señor y Él guardará nuestros pensamientos en esta columna de sabiduría que es pacífica. Y tenemos paz para con Dios por medio de esta fe y esta justicia en la obra de Jesús. Así Amén. es que Amén. los esperamos entonces el próximo domingo a las 10:30, culto presencial. Vente a adorar al Rey porque Él es digno de la mejor alabanza, para que el Espíritu de sabiduría te esté guiando y te esté dando las estrategias de victoria para tu necesidad. Que pasen muy buenas Amén. noches y Dios me los bendiga. Buenas Bendiciones. Saludos a noches, todos. bendiciones.